Nunca pensé que esas paredes grises de un centro de detención se cerrarían sobre mí por culpa de la persona en la que más confiaba. Estoy aquí, con este uniforme naranja que me aprieta en la piel, escuchando el eco de las botas de los guardias cada vez que pasan por el pasillo, porque mi mejor amiga de toda la vida decidió venderme a Ise. Sí, la mujer que conocía mis secretos más íntimos, la que compartió mi infancia en Puebla, la que juró estar conmigo en las buenas y en las malas, fue quien levantó el teléfono y me entregó 22 años de confianza, de sacrificios, de llamadas nocturnas contándonos todo, borrados en un segundo, y llegaste hasta aquí. Significa que sentiste en tu piel lo que yo viví. Mi voz sigue contando, porque alguien como tú la escucha. Suscríbete, acompáñame, y no dejes que esta historia se pierda en el silencio. Recuerdo la noche anterior como si aún estuviera atrapada en ella. Yo estaba en mi pequeño apartamento en Los Ángeles, revisando mis cuentas después de otro día agotador en la construcción. Tenía las manos llenas de grietas y cemento seco, y aún así pensaba en cómo mandar los $500 que cada mes destinaba para mi madre y mis sobrinos. 22 años haciendo lo mismo, mes tras mes, aunque a veces me quedara con apenas lo suficiente para pagar la renta y sobrevivir con arroz y frijoles. No importaba. El sacrificio me hacía sentir útil, me daba sentido, porque ellos dependían de mí, y ella lo sabía. Ella me escuchaba llorar en el teléfono cuando no alcanzaba. Ella era testigo de mis desvelos, y aún así me traicionó. Esa madrugada, los golpes en la puerta fueron como martillazos directos al corazón. Ice, abra la puerta. Sentí que la sangre se me helaba. En segundos, mi vida entera pasó frente a mis ojos. El sonido metálico de la cerradura cediendo, las luces blancas iluminando mi rostro adormecido, los gritos de «manos arriba», mientras yo apenas podía respirar. Pensé en mis hijos que dormían en la otra habitación, en cómo esas pisadas fuertes podían despertarles y marcarles la memoria para siempre. Pero la voz más fuerte dentro de mí fue una pregunta que todavía me carcome. ¿Quién sabía exactamente mi dirección? ¿Quién había entregado esos detalles que solo compartí con mi mejor amiga? La rabia se mezcla con el miedo en mi pecho mientras lo escribo. Recuerdo que lo primero que hice al sentir las esposas en mis muñecas fue buscar su número en mi celular. Lo tenía grabado como hermana de vida. Las lágrimas me empañaban los ojos y apenas podía marcar. Pero la llamada no entró. Silencio. Nada. Fue en ese momento cuando entendí. Ella me había entregado. Nadie más sabía de mis últimos movimientos, de mi cambio de turno en la obra, de la nueva dirección donde me mudé hacía apenas 6 meses. Solo ella. Y esa certeza me atravesó como una daga fría, más dolorosa que las cadenas en mis muñecas. El transporte en la camioneta fue eterno. Nos apretaron como ganado, hombres y mujeres confundidos, algunos llorando, otros maldiciendo en silencio. El aire olía a sudor, miedo y metal oxidado. Yo apenas podía pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi amiga sonriendo, abrazándome en mi graduación de la secundaria, jurando que siempre estaríamos juntos contra el mundo. ¿Cómo pudo? ¿Qué la llevó a dar ese paso? El recuerdo de su voz diciéndome, «Confía en mí. Yo nunca te fallaría», resonaba como burla cruel en mi mente. No sé cuánto tiempo pasamos hasta llegar al centro, pero lo recuerdo todo. La luz fluorescente golpeando nuestros rostros, el frío cortante del aire acondicionado, las manos que nos revisaban como si fuéramos criminales peligrosos. Nos hicieron quitar los cordones de los zapatos, nos ordenaron dejar nuestras pocas pertenencias en bolsas transparentes con etiquetas y nos encerraron en celdas donde el silencio pesaba como un castigo eterno. Yo temblaba, no solo de frío, sino de la verdad que recién comenzaba a asumir. Mi vida se estaba desmoronando por la traición de la persona que más amaba como hermana. Me senté en aquel banco metálico, con las rodillas apretadas contra el pecho, tratando de no romperme frente a los demás, pero las lágrimas caían solas, sin permiso. Alguien me preguntó en voz baja, «¿Quién te entregó?». No pude responder, porque la respuesta dolía más que cualquier palabra. Y porque todavía, en el fondo,
Parte de mí quería creer que no era ella, que había otra explicación, que aún existía un resquicio de lealtad en esa amistad de décadas. Pero la evidencia estaba allí, tan fría como las rejas que ahora me rodeaban. La primera noche en ese centro de detención fue un infierno. No dormí. Me quedé mirando la sombra de los barrotes proyectada en el piso, escuchando los sollozos de los que estaban a mi lado y los gritos distantes de alguien que pedía un abogado. Cada sonido era un recordatorio de que mi libertad había terminado. Y lo peor, que había terminado no por un error mío, no por una casualidad del destino, sino porque alguien a quien yo había puesto en lo más alto de mi corazón decidió cambiar mi confianza por algo que aún no entendía. Me prometí esa noche que iba a descubrir la razón, que iba a enfrentarla, aunque fuera desde este lugar helado y hostil, y que algún día, cuando tuviera fuerzas para mirar atrás, iba a contar esta historia para que el mundo supiera cómo una traición puede destruirlo todo en un instante. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el sonido de las monedas cayendo en las máquinas de lavandería, donde pasé mis primeros años en Estados Unidos, trabajando dobles turnos para sobrevivir. Llegué en 2001, apenas con una mochila al hombro y un sueño simple: trabajar duro para que mi familia en Puebla pudiera tener una vida mejor. Esa idea me sostenía cuando el cansancio me rompía el cuerpo y cuando el miedo a ser descubierto me quitaba el sueño. En cada cheque, en cada billete arrugado que guardaba, pensaba en ellos. Y siempre, siempre, mi mejor amiga estaba ahí, escuchando mis desahogos, recordándome lo orgullosos que todos estaban de mí. Al menos, eso decía. Mandaba $500 cada mes, a veces 700 si lograba conseguir horas extras. En 2005, cuando mi sobrino mayor entró a la secundaria, hice un esfuerzo y envié 2,000 de golpe para uniformes, libros y cuotas. Trabajé como pintor, lavaplatos, albañil, cargador en mudanzas. No había tarea demasiado pesada mientras pudiera enviar ese dinero a México. Los años se fueron volviendo rutina. Levantarme a las 5, desayunar un café aguado, esperar en la esquina del Home Depot por un contratista que me eligiera, regresar agotado con la espalda rota y aún así apartar el sobre para Western Union. Recuerdo que cada diciembre me prometía a mí mismo que ese sería el último año en el que viviría escondiéndome de la migra, pero al mismo tiempo me decía: uno más, solo uno más para asegurar que mi madre no pase hambre. Y así se convirtieron en 20. El sacrificio era mi identidad, era lo único que me mantenía en pie, y ella lo sabía. Mi amiga recibía mis llamadas cada domingo. Me pedía que le contara cómo era la vida aquí, cómo eran las casas enormes de Los Ángeles, cómo eran los carros que yo veía pasar desde las banquetas. A veces me decía que era mi inspiración, que ella admiraba mi fuerza, y yo, ingenuo, me lo creía todo. Hubo momentos en los que el cansancio me vencía. Una vez, en 2010, trabajé 3 semanas seguidas sin descanso en una obra en Santa Ana. El jefe me pagó en efectivo, $3,500. Yo pude haberme comprado un coche usado o haber arreglado mis papeles con un abogado que me prometía milagros, pero en lugar de eso, mandé casi todo de golpe para que remodelaran la casa de mi madre. Lo merecen, me repetía. Ellos lo merecen más que yo. Esa decisión me dejó sin colchón, durmiendo en el piso, con dolores en la espalda que aún arrastro hoy. Y ella, mi amiga, fue la primera en llamarme para agradecer en nombre de todos. Su voz sonaba tan cálida, tan sincera, que nunca imaginé que un día esa misma boca daría mi dirección a IC. No todo era sacrificio heroico. Hubo humillaciones también, como cuando un patrón me negó el pago completo porque no podía quejarme sin papeles, o cuando me enfermé de gripe y seguí trabajando bajo la lluvia porque no podía darme el lujo de faltar. Había días en que comía solo pan duro con café, porque necesitaba guardar cada centavo. Y aún así, cada vez que marcaba a México, mi familia me pedía más. Un poco más para la fiesta de tu sobrina,
otro poquito para la operación del tío. Acuérdate que allá todo está más caro. Y detrás de esas voces siempre estaba ella, alentándome, recordándome que lo hacía por amor. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Ella era la mensajera de todas las necesidades, la voz que me pedía directamente las cantidades. En 2015 me pidió $5,000 para una supuesta emergencia médica de su hermano. Vendí mis pocas cosas, me endeudé con compañeros de trabajo y envié el dinero. Semanas después me enteré de que no había habido ninguna operación. Cuando la confronté, lloró y me juró que había sido un malentendido, que alguien más la había engañado y que nunca volvería a pasar. Yo le creí, porque la amistad de toda una vida no podía romperse por una mentira. O eso pensé. Años después, en 2019, justo antes de la pandemia, me pidió ayuda para abrir un negocio de ropa en Puebla. Me habló de números, de planes, de ganancias. Me dijo que con $10,000 podríamos levantar algo grande y que, cuando yo regresara, tendría un lugar seguro para trabajar. Tardé meses en reunir ese dinero. Trabajé de noche limpiando oficinas, cargando costales de basura que olían a podrido, lavando pisos hasta que mis rodillas dolían. Finalmente lo envié. Y adivina qué pasó. Nunca hubo negocio. Se cayó el trato. Me explicó. Lo perdimos todo. Ese «lo perdimos» resonó en mi cabeza como un eco hueco, porque el que realmente había perdido era yo. El patrón de manipulación estaba frente a mí, pero me negaba a verlo. Me repetía que era por cariño, que era por necesidad, que era mi deber como hermano de vida, y en cada conversación ella sabía exactamente cómo tocar mis fibras. Me recordaba nuestra infancia compartiendo tortillas en la escuela, nuestros juegos con pelotas hechas de trapos, las noches en que prometimos salir adelante juntos. Todo eso me ataba, me cegaba, me hacía creer que cualquier sacrificio era válido. Hoy, desde esta celda fría, puedo ver con claridad que todos esos años de trabajo, todas esas remesas que crucé con sudor y lágrimas, fueron las cadenas invisibles que ella fue forjando a mi alrededor, y que cuando ya no pudo pedirme más dinero, cuando vio que mi paciencia empezaba a resquebrajarse, decidió usar la última carta, entregarme. Me arrancaron casi todo, pero no pudieron quitarme la fuerza de contar mi verdad. Si quieres que más personas conozcan lo que significa sacrificarse y ser traicionado, suscríbete y camina conmigo hasta el final. El pedido imposible llegó en 2021, en plena pandemia, cuando todos luchábamos por mantenernos de pie. Yo había perdido mi trabajo en la construcción por unos meses y sobrevivía gracias a pequeños encargos: cortar césped, pintar garajes, cargar cajas en almacenes. Apenas ganaba lo suficiente para pagar la renta de mi pequeño apartamento en el este de Los Ángeles y mandar lo mínimo a mi madre en Puebla. Fue entonces cuando ella, mi mejor amiga de toda la vida, me llamó llorando, con esa voz entrecortada que siempre me conmovía. «Necesito tu ayuda, hermano. Es urgente. Si no me apoyas ahora, mi familia se va a quedar en la calle». Me pidió $15,000. 15,000. Una cifra absurda, impensable para alguien en mi situación. Apenas podía juntar $200 o $300 extras al mes, y ella me pedía lo que ni siquiera había logrado reunir en todos mis años de esfuerzo. Le expliqué con calma, casi suplicando, que no podía, que era imposible, que estaba endeudado y que la pandemia me había dejado sin estabilidad. Pero ella insistió, presionó, manipuló con palabras que me atravesaron como cuchillos. ¿Entonces todo lo que decías era mentira? ¿No éramos hermanos de vida? ¿De qué sirvieron los 20 años de sacrificio si ahora me dejas morir? No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo manchado de humedad en mi cuarto, escuchando el zumbido del refrigerador vacío, preguntándome cómo alguien a quien había entregado tanto podía exigirme algo tan fuera de mi alcance. Y lo peor, preguntándome por qué parte de mí todavía sentía culpa por no poder cumplir. Esa culpa me devoraba. Recordaba cada remesa enviada, cada dólar arrancado de mis manos con la promesa de que era por necesidad,
y me preguntaba si de verdad alguna vez había sido suficiente. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de llamadas, mensajes, reclamos. No me ignores. Sé que puedes conseguirlo. Haz un préstamo. Vende algo. Pide ayuda a tus conocidos allá. Su tono se volvió cada vez más duro, más frío, como si yo ya no fuera su amigo de infancia, sino un banco que se negaba a soltar efectivo. Y en medio de esa presión constante, comencé a notar algo que antes había pasado por alto: su resentimiento. En cada palabra que me lanzaba, había una especie de veneno, un reproche disfrazado de súplica, como si en el fondo odiara que yo hubiera logrado construir una vida acá, por más difícil y frágil que fuera, mientras ella seguía atrapada en las mismas calles polvorientas de nuestro pueblo. Fue en ese punto donde la máscara comenzó a caerse. Una tarde, después de otra llamada tensa, me soltó una frase que no olvidaré jamás. Si no me ayudas, recuerda que yo sé todo de ti. Sé dónde vives, sé dónde trabajas, sé quién te contrata sin papeles. Me quedé en silencio, paralizado, con el teléfono temblando en mis manos. Sentí que el aire se me iba del pecho. Era una amenaza velada, pero clarísima. En ese instante entendí que nuestra amistad ya no existía, que había cruzado una línea de la que no se podía regresar. Intenté convencerme de que lo había dicho por desesperación, que el miedo a perder su casa la hacía hablar de ese modo, pero algo dentro de mí sabía que la semilla de la traición ya estaba plantada. Empecé a mirar alrededor con desconfianza, a sentir que cualquier sombra podía ser un agente siguiéndome, que cualquier llamada podía ser una trampa. Dejé de contestar sus mensajes. Le dije que no podía ayudarla, que lo sentía, que ya no tenía nada más que dar. El silencio que vino después fue más aterrador que sus palabras. Pasaron semanas sin noticias de ella. Me concentré en conseguir trabajo estable otra vez. Logré entrar como ayudante en una empresa de remodelación y poco a poco recuperé algo de esperanza. Pensé que todo había quedado atrás, que ella había comprendido que no podía seguir exprimiéndome, pero en realidad lo que hizo fue preparar su jugada final. Hoy, mirando hacia atrás, veo con claridad que ese pedido imposible fue el punto de quiebre. Fue la prueba de hasta dónde podía llegar para manipularme. Y fue también la antesala de lo que vendría, mi caída brutal. Porque cuando comprendió que yo ya no cedería, que mis bolsillos estaban vacíos y mi paciencia rota, buscó la forma de deshacerse de mí. Y en su mente torcida, entregarme a ICE no era solo una venganza. Era también una forma de asegurarse de que yo nunca más pudiera decirle no. En aquel entonces, yo todavía trataba de justificarla. Me repetía que la pobreza nos cambia, que la desesperación puede corromper a cualquiera, que tal vez ella había perdido la cabeza. Pero en lo más profundo de mí, el miedo ya se había instalado. Empecé a vivir como un fugitivo dentro de mi propia ciudad. Dejé de ir al supermercado grande de la esquina y me escondía en tiendas pequeñas donde no me conocieran. Cambié de número de teléfono. Evitaba a mis propios compañeros de trabajo por miedo a que alguien me delatara. Y todo eso, por una frase que ella lanzó como quien arroja una piedra a un pozo: sé todo de ti. No lo entendí entonces, pero ese fue el inicio del fin. La caída comenzó lentamente, como una grieta que se abre en un muro hasta derribarlo por completo. Después de aquel pedido imposible y de su amenaza velada, mi vida dejó de ser la misma. Cada día me levantaba con un nudo en el estómago, esperando el golpe que no sabía cuándo llegaría. Aún así, trataba de seguir adelante. La empresa de remodelación en la que había logrado entrar me daba cierta estabilidad. Ganaba unos $700 por semana, lo suficiente para pagar la renta y mandar algo a mi madre, aunque ya no en las cantidades de antes. Mi cuerpo estaba destrozado de tanto cargar maderas y subir escaleras, pero dentro de mí todavía había un pequeño espacio de esperanza. Ese espacio se rompió en una tarde de verano de 2022. Llegué al trabajo y mi jefe, un hombre que llevaba años contratando inmigrantes como yo, me llamó a su oficina improvisada, una caseta de madera con olor a polvo y café viejo.
Su rostro estaba tenso, sus manos inquietas. «Mira, José», me dijo, «alguien llamó preguntando por ti. Dijeron que eras indocumentado, que estaba en riesgo la empresa por tenerte aquí. No sé quién fue, pero no puedo arriesgarme. Lo siento, no hay más trabajo para ti». El mundo se me vino abajo en un segundo. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas, el casco en la mano, mientras mis compañeros me miraban con pena y miedo, como si lo mío fuera un contagio que podían sufrir ellos también. Caminé bajo el sol ardiente de Los Ángeles sin rumbo, con el sudor pegado a la piel y un torbellino de pensamientos oscuros. ¿Quién más podía haber hecho esa llamada? ¿Quién más tenía tanto interés en destruirme? La respuesta era obvia, pero dolía tanto admitirla que me aferraba a la idea de que quizá había sido una coincidencia. Esa misma noche, cuando llegué al apartamento y encendí el celular, vi un mensaje de ella. Solo 3 palabras. Te lo advertí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me derrumbé en la silla de la cocina, con la pantalla iluminando mis lágrimas. Ya no quedaban dudas. Ella era la sombra detrás de cada golpe que me estaba hundiendo. La misma persona que había recibido mis confidencias durante más de 2 décadas, la que conocía cada rincón de mi historia, había decidido usarlo todo en mi contra. Los días siguientes fueron una pesadilla. Con el trabajo perdido, tuve que sobrevivir con pequeños encargos, barriendo patios, cargando muebles, arreglando cercas. Ganaba lo justo para no quedarme en la calle, pero las deudas comenzaron a apretarme como una soga. Mi casero me miraba con sospecha cada vez que le pedía unos días más para pagar la renta. Mis hijos empezaron a notar mi tensión, mi silencio constante. Ya no podía dormir. Cualquier ruido en el pasillo me hacía brincar de la cama, pensando que era Aise tocando a la puerta. El acoso de ella no paraba. Me mandaba mensajes cortos, fríos, cada vez más crueles. Tú decidiste esto. Deberías haber hecho caso. No eres tan fuerte como creías. A veces los borraba sin leer, pero la sola notificación me helaba la sangre. Me estaba quebrando por dentro, y en ese estado de vulnerabilidad cometí el error de bajar la guardia. Una tarde de octubre, un compañero de trabajo me ofreció ayudar en una obra pequeña. Acepté sin dudarlo. Necesitaba el dinero. Pasamos 3 días pintando y reparando un local en el centro. El tercer día, mientras yo estaba en una escalera retocando una pared, llegaron 2 hombres vestidos de civil que mostraron placas relucientes. Ay sé. Mi cuerpo se paralizó. Intenté mantener la calma, pero en segundos me rodearon. Hicieron preguntas, y alguien más, el dueño del local, les mostró mi identificación falsa. Fue como si todo hubiera estado preparado. Me esposaron allí mismo, frente a mis compañeros, frente a desconocidos que sacaban sus teléfonos para grabar. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia, como si el mundo entero estuviera mirando mi ruina. En mi mente, una sola imagen se repetía sin descanso. Ella, sonriendo al otro lado de una llamada, satisfecha de haber cumplido su venganza. El trayecto en la camioneta fue un déjà vu de la primera vez. El olor metálico, los grilletes fríos, el silencio tenso de los demás detenidos. Pero esta vez había algo diferente. Ya no era solo miedo. Era la certeza de que había perdido mucho más que la libertad. Había perdido la fe en los lazos más sagrados, en esa amistad que había jurado ser eterna. Cuando llegamos al centro de detención, me registraron otra vez. Me quitaron mis pertenencias y me llevaron a una celda aún más abarrotada que la anterior. El aire era espeso, cargado de sudor y desesperación. Escuchaba a algunos llorar por sus hijos, otros rezaban en voz baja, y yo me quedé sentado en un rincón, con la mirada fija en el piso. El dolor de la traición me quemaba más que el miedo a la deportación. En esa celda me di cuenta de algo que me destrozó. Todo lo que había construido en 22 años podía desaparecer de un día para otro. Mi trabajo, mi sacrificio, mis remesas, mi esfuerzo por darle un futuro a mi familia. Nada de eso importaba ahora. Solo quedaba el frío de los barrotes y la voz en mi cabeza repitiendo: «Te lo advertí». El día de la audiencia llegó como una sentencia escrita en fuego.
Apenas llevaba 2 semanas en el centro de detención, pero cada día parecía un mes. El aire en esas celdas era pesado, saturado de miedo y resignación. Algunos rezaban todo el tiempo, otros lloraban en silencio, y había quienes simplemente miraban al vacío, como si ya hubieran aceptado que su historia en este país había terminado. Yo estaba en un limbo extraño, con el cuerpo presente en esa jaula, pero con la mente atormentada por una sola pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué ella lo hizo? Cuando me llamaron por mi nombre completo, sentí que las piernas me flaqueaban. Caminé por ese pasillo escoltado por 2 agentes, con las muñecas marcadas por las esposas. Al entrar en la sala, la luz blanca me cegó por un momento. El juez estaba sentado frente a mí, frío, distante, con papeles apilados a un costado. Un intérprete se colocó a mi lado para traducirme cada palabra. El lugar olía a café viejo y papeles húmedos, como si hasta el aire allí estuviera cansado. El abogado de oficio que me asignaron apenas me había visto unos minutos antes. Me explicó que lo único que podía hacer era apelar a mi tiempo en el país, a mi trabajo constante, a mi familia. Yo asentí en silencio, aunque por dentro sabía que nada de eso importaba, si la evidencia en mi contra era demasiado clara. Y lo fue. El fiscal empezó a leer documentos, mi dirección exacta, los lugares donde había trabajado, los nombres de los contratistas que me habían dado empleo, datos que nadie más podía haber reunido de manera tan precisa, salvo alguien que conociera cada detalle de mi vida. Y ahí estaba la prueba invisible, como un fantasma presente en la sala. Ella, mi amiga de infancia, la voz detrás de esas denuncias, el puñal que me atravesaba desde la distancia. Cada palabra que comparto es un pedazo de vida que no quiero que se borre. Si estás aquí, eres parte de esta resistencia. Suscríbete y juntos mantendremos viva la voz de quienes nadie quiso escuchar. Mientras escuchaba, un calor me subía por el cuello hasta la cabeza. No era vergüenza, era furia mezclada con una tristeza insoportable. Yo había confiado en ella al punto de darle las direcciones donde trabajaba, los turnos que tenía, hasta los horarios en que mis hijos iban a la escuela, para que me ayudara a coordinar llamadas. Toda esa información que yo había compartido con la inocencia de un hermano estaba ahora sobre la mesa de un juez, convertida en pruebas contra mí. Me preguntaron si quería decir algo. Me levanté, con la voz quebrada, y apenas pude pronunciar unas pocas palabras. 22 años en este país, trabajando sin descanso. Nunca pedí nada, solo quise ayudar a mi familia. No entiendo cómo puedo ser tratado como un criminal por querer dar lo mejor de mí. El intérprete repitió mis palabras en inglés, pero noté que la sala seguía indiferente, como si mi dolor fuera solo un trámite más en una lista interminable de casos. El juez no mostró compasión. Solo fijó la fecha para otra audiencia y me devolvieron a la celda. Pero lo que me destrozó no fue la decisión fría de la corte. Fue el papel que me entregaron al salir, un documento donde constaba la denuncia inicial. Mi corazón casi se detuvo al leer el nombre. Era ella, negro sobre blanco. Ya no era una sospecha, ya no era una intuición, era una verdad cruel, escrita con tinta oficial. Me senté en el suelo de la celda con el documento en las manos. Sentía que todo giraba. Recordé cuando nos conocimos en la primaria, cuando compartíamos el mismo pupitre de madera astillada, cuando ella me prestaba su cuaderno porque yo no podía comprar uno. Recordé las veces que caminamos juntos al río, soñando con un futuro mejor, prometiendo que nunca nos separaríamos. ¿Cómo podía la misma persona que me juró lealtad eterna entregarme como si fuera basura? Los demás detenidos me miraban con curiosidad, como preguntándose qué había en ese papel que me dejaba sin aire. No pude explicarlo. Solo lo guardé bajo el colchón duro y me quedé en silencio, temblando. Esa noche, mientras todos dormían, me repetí una y otra vez que necesitaba respuestas. No bastaba con saber que me había traicionado. Tenía que entender el porqué. ¿Fue dinero? ¿Fue envidia? ¿Fue venganza porque no le di lo que pedía? El eco de su voz seguía persiguiéndome.
sé todo de ti. Y ahora entendía que no había sido una amenaza vacía. Ella había usado todo lo que sabía, cada confidencia, cada secreto, como armas en mi contra. En medio de esa oscuridad, nació en mí una fuerza que no esperaba. Si iba a caer, no sería en silencio. En la próxima audiencia, pensé, contaría todo. Hablaría de mis sacrificios, de los años que pasé trabajando como sombra en este país, de cada dólar enviado a México para sostener a quienes nunca lo agradecerían. Si mi historia debía terminar en una deportación, al menos quedaría registrada como testimonio de lo que significa confiar en alguien equivocado. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando el techo sucio de la celda, con los ojos secos de tanto llorar. Y mientras la primera luz entraba por la rendija de la ventana, supe que algo había muerto en mí para siempre. La idea de que la lealtad de la infancia es indestructible. La verdad llegó como un golpe seco en el estómago, uno que me dejó sin aire, y me obligó a enfrentar lo que durante semanas había tratado de negar. No fue dentro de la sala de audiencias ni en medio de papeles oficiales. Fue en una llamada corta, de apenas 2 minutos, con mi madre en Puebla. En ese tono nervioso que siempre usaba cuando quería ocultar algo, terminó soltando las palabras que me quemaron por dentro. Ella recibió dinero. Hijo, la recompensaron por entregarte. Al principio, pensé que había escuchado mal. ¿Cómo que dinero?, pregunté con la voz quebrada. Mi madre, entre susurros, me confesó que en el pueblo se decía que ella había cobrado miles de dólares a cambio de dar mi información a ICE, que la habían visto estrenar camioneta, que su casa se había remodelado de la noche a la mañana. Y entonces, todo encajó. No había sido desesperación, no había sido solo envidia, había sido ambición pura, la codicia disfrazada de amistad durante más de 2 décadas. Sentí que la sangre me hervía en las venas. 22 años trabajando como un esclavo invisible, aguantando humillaciones, renunciando a mi propia vida para enviar dinero a los míos. Y ella había usado todo ese sacrificio para venderme como si fuera un objeto. En ese instante, cada recuerdo compartido con ella se volvió tóxico. Nuestras caminatas de niños, las risas en las fiestas del pueblo, las cartas que me escribía cuando recién crucé la frontera. Todo se transformó en veneno. Me levanté de la cama metálica y caminé de un lado a otro de la celda, como una fiera enjaulada. El ruido de mis pasos despertó a un hombre que dormía en la litera de enfrente. Me miró sin decir nada, pero entendí que sabía exactamente lo que yo sentía, porque allí, entre esos muros, la traición era un lenguaje universal. Muchos de los que estábamos presos compartíamos la misma herida, haber confiado en alguien equivocado. Las horas siguientes fueron un torbellino en mi cabeza. Recordé el dinero que me pidió para la supuesta operación de su hermano, los miles que desaparecieron en un negocio fallido, las veces que lloró para manipularme. Todo había sido parte de un plan mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Ella nunca me había visto como un hermano de vida. Yo era, para ella, una mina de oro. Y cuando esa mina dejó de producir lo que exigía, decidió dinamitarla y cobrar lo último que pudiera de mi ruina. Esa noche no pude contenerme y llamé a mi madre otra vez. Necesitaba escuchar más, aunque cada palabra me doliera. Le pregunté directamente si la gente en el pueblo hablaba de mí, si me señalaban como el deportado. Su silencio fue la confirmación más cruel. Nadie recordaba mis sacrificios, mis remesas, mis desvelos. Solo hablaban de cómo me habían atrapado, de cómo mi amiga había sabido aprovechar la situación. El rumor en el pueblo era que yo había vivido como rey en Estados Unidos y que, al final, había caído por soberbio. Nadie mencionaba que pasé noches enteras durmiendo en el suelo, que comí pan duro para ahorrar, que mandé cada centavo para que ellos vivieran un poco mejor. La traición de ella no solo me arrancó mi libertad, me robó mi nombre, mi historia, mi dignidad, convirtió mis sacrificios en un chisme sucio y me dejó marcado como si yo fuera el villano. Y eso, quizás, dolía más que las rejas o la amenaza de la deportación. En el centro de detención,
Trataba de mantenerme fuerte, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Recordaba la última vez que la abracé, en 2018, cuando fui a México para el funeral de mi padre. Ella estaba allí, de pie, con lágrimas en los ojos, prometiéndome que siempre cuidaría de mi madre mientras yo estaba lejos. Esa misma boca que me prometió cuidado fue la que me entregó al enemigo. ¿Cómo se reconstruye la fe después de algo así? Algunos compañeros detenidos intentaban consolarme. Uno, un guatemalteco que llevaba un año esperando resolución, me dijo: «Hermano, nunca olvides que el dinero rompe más familias que la distancia». Yo asentí, aunque sabía que en mi caso no era solo el dinero. Era también la envidia, el resentimiento acumulado por años. Ella nunca soportó verme construir algo, aunque fuera a base de sudor y sacrificio. La segunda audiencia se acercaba, y yo ya no pensaba en defenderme. Pensaba en sobrevivir al peso de esa verdad. Me preguntaba si algún día podría perdonar, o si lo que me quedaba era cargar con esta herida como una cicatriz permanente, porque más allá de lo que decidiera el juez, mi condena ya estaba escrita en el corazón. La condena de haber confiado en la persona equivocada. Esa madrugada, mientras el resto dormía, me prometí algo. Si lograba salir, aunque fuera deportado, contaría esta historia, no para vengarme, sino para dejar claro que el sacrificio de un migrante no puede ser borrado por la codicia de nadie. Mi voz sería mi única arma, y aunque ella me hubiera vendido, aunque hubiera cobrado por mi caída, no permitiría que mi vida quedara reducida a un simple expediente en los archivos de IC. Con los ojos clavados en el techo frío, comprendí que la traición puede destrozar la carne, pero también puede encender un fuego que ni las rejas más gruesas pueden apagar. Ese fuego comenzó a crecer en mí esa noche, y aunque estaba en la oscuridad, por primera vez sentí que no iba a quedarme callado. El día de la segunda audiencia amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido reflejar mi estado de ánimo. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con mi pueblo en Puebla, con las calles polvorientas, con los rostros de mis sobrinos corriendo detrás de una pelota vieja, y luego todo se torcía en pesadilla. Veía el rostro de ella entregando papeles, recibiendo dinero, sonriendo mientras yo era arrastrado por agentes. Me levanté antes de que los guardias encendieran las luces, con el corazón golpeando fuerte en el pecho y un sabor metálico en la boca. El camino hasta la corte migratoria fue silencioso. Nos subieron a una camioneta, esposados de pies y manos, como si fuéramos criminales de alta peligrosidad. Éramos solo hombres cansados, con ojeras profundas y el miedo pintado en la frente. Nadie hablaba. El motor rugía, y el aire acondicionado helaba más que cualquier invierno. Miraba por la rendija de la ventana las calles de Los Ángeles, las mismas calles que había caminado miles de veces como trabajador invisible, y ahora las veía como un condenado rumbo a su sentencia. Entramos a la sala y sentí otra vez esa frialdad burocrática. El juez miraba expedientes como quien revisa facturas. El intérprete se colocó a mi lado y el fiscal ya tenía mis documentos en la mano. Mi abogado, cansado y sin ilusión, me saludó con un gesto breve. No esperaba milagros, pero yo necesitaba al menos que alguien me escuchara. La sesión comenzó con la lectura de los reportes. Mencionaron mis años en el país, mis trabajos, mis supuestas irregularidades. Cada frase me dolía como un latigazo, porque no eran solo datos, eran fragmentos de mi vida arrancados de contexto y usados como armas. El fiscal habló de riesgo laboral, de incumplimiento de leyes migratorias. Nunca habló de mis sacrificios, de los cientos de miles de dólares enviados a México, de las noches sin dormir, de los huesos desgastados. Para ellos, yo era solo un número más en una lista interminable. Lo peor llegó cuando exhibieron la denuncia formal. Volvieron a leer su nombre completo, con apellidos que me eran tan familiares como los míos. No había escapatoria. Ella había firmado, había dado cada dato, había confirmado cada detalle de mi vida. En la sala, todo quedó en silencio, pero dentro de mí estalló un grito que no pude soltar. El intérprete me miró de reojo, como temiendo que yo colapsara allí mismo.
Me ofrecieron la palabra. Me puse de pie, temblando. Mi voz salió quebrada, pero firme. Les conté que llevaba más de 20 años trabajando sin parar, que mis manos lo probaban, que jamás había buscado problemas, que lo único que hice fue sostener a mi familia desde lejos. Dije que había confiado en alguien que me traicionó, que todo lo que estaban usando contra mí venía de la envidia y la codicia de una persona que había sido como una hermana. El intérprete repitió mis palabras en inglés, pero yo sabía que en esa sala nadie podía sentir el peso real de lo que decía. El juez me miró sin expresión, anotó algo en sus papeles y dijo que la decisión final se daría en semanas. Me devolvieron las esposas y me sacaron de la sala como si mis palabras hubieran sido un murmullo inútil, pero para mí no lo fueron. Sentí que por fin había liberado parte de la rabia que me estaba consumiendo, que aunque mi historia quedara enterrada en un archivo, yo había tenido el valor de decirla en voz alta frente a quienes intentaban reducirme a un expediente. De regreso al centro de detención, el silencio en la camioneta era aún más pesado. Uno de los hombres que iba a mi lado me susurró: «Te entiendo, hermano». A mí me entregó mi propio primo. Lo miré a los ojos y en ellos vi el mismo dolor reflejado, la misma herida de la traición familiar. En ese instante, comprendí que no estaba solo, que lo mío, aunque insoportable, era parte de una cadena de historias donde la confianza se rompía siempre en el mismo punto: el dinero, la envidia, la desesperación. Esa noche, en la celda, abrí de nuevo el documento con su nombre. Lo observé largo rato, con las manos temblando. No era solo una firma, era el fin de 20 años de sacrificio, reducido a tinta en un papel oficial, un pedazo de mi vida convertido en prueba de que alguien había decidido borrarme. Sentí que las lágrimas no eran suficientes para limpiar esa herida. Me dolía en la piel, en los huesos, en el alma. Pero entre todo ese dolor, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era el miedo lo que dominaba mis pensamientos, era una especie de claridad fría. Entendí que no podía seguir cargando con la culpa de lo que ella había hecho. Yo había cumplido mi parte: trabajar, ayudar, darlo todo. La traición no era mi error, era su decisión. Y aunque estaba atrapado, aunque mi futuro parecía desmoronarse, esa certeza me dio una fuerza inesperada. La audiencia no resolvió mi situación. Al contrario, me dejó colgando en un hilo, esperando la decisión final que podía deportarme en cualquier momento. Pero también encendió en mí un deseo nuevo: contar mi historia, aunque fuera desde estas rejas, que mi voz no se apagara, que mis años de sacrificio no se borraran en silencio. Y mientras me recostaba en esa litera dura, con el sonido de los guardias recorriendo los pasillos, repetí una promesa en mi mente: no dejaría que su traición definiera mi final. Los días después de la audiencia se convirtieron en un túnel interminable, donde el tiempo parecía no avanzar, y el aire del centro de detención se volvía más pesado con cada respiración. No había reloj en mi celda, pero podía sentir cómo el sol entraba apenas por una rendija alta en la pared, marcando las horas con un rayo de luz que se movía lentamente hasta desaparecer. Vivíamos pendientes de sonidos: el ruido de las llaves de los guardias, el chirrido de las puertas, el eco metálico de las botas. Cada paso podía ser el anuncio de una noticia, de un traslado, de una resolución, y cada día que pasaba sin respuesta era una tortura más. El desgaste psicológico era brutal. Algunos hombres se pasaban horas caminando en círculos dentro de la celda, otros hablaban solos, otros simplemente se quedaban inmóviles con la mirada perdida. Yo me debatía entre dos extremos: la rabia ardiente que me hacía apretar los puños hasta dejar marcas en mis palmas, y la tristeza profunda que me dejaba tirado en la litera, sin fuerzas para levantarme. Había noches en las que me levantaba empapado en sudor, soñando que abrían la puerta y me decían que estaba libre, solo para despertar y darme cuenta de que todo seguía igual. La espera también abrió espacio para los recuerdos. Cerraba los ojos y veía mi primer día en Los Ángeles, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de ilusiones. Recordaba el olor del pan recién horneado en la panadería
donde conseguí mi primer trabajo, las madrugadas esperando en la esquina del Home Depot, con otros jornaleros, los días que terminé sangrando de las manos en la construcción. Cada sacrificio tenía un rostro, un momento, un motivo. Y lo más doloroso era que todos esos motivos ahora parecían borrados por la sombra de una traición. Pensaba en mis hijos, en cómo estarían enfrentando el vacío de mi ausencia, en sus ojos grandes y llenos de preguntas que ya no podía responder, en mi madre, que seguramente cargaba con la vergüenza de los rumores en el pueblo, soportando comentarios crueles de vecinos que nunca entendieron lo que significa dejarlo todo atrás. Y en medio de esos pensamientos, siempre volvía el rostro de ella, su risa, sus abrazos de juventud, y después, la imagen de su firma en el documento que me condenaba. No había escape. Era un fantasma que me seguía incluso en mis sueños. El centro tenía su propio ritmo cruel, la comida insípida, las filas para todo, las revisiones constantes. A veces nos dejaban salir a un patio cercado por rejas altas. Miraba el cielo azul de California y me dolía el pecho al pensar que ese mismo cielo lo había contemplado libre, trabajando en techos, manejando por las autopistas, soñando con un futuro mejor. Ahora lo miraba como un prisionero, con un muro de alambre de púas entre mis ojos y la libertad. Una tarde, mientras esperábamos en fila para recibir comida, escuché a dos hombres hablar en voz baja sobre sus casos. Uno decía que lo habían traicionado sus propios hermanos, que lo habían entregado por herencia de tierras. Otro contaba que su exesposa lo denunció después de una pelea. Yo los escuchaba en silencio, y en sus historias encontraba el reflejo de la mía. La traición parecía ser el hilo común en todas nuestras vidas, el veneno que nos había traído hasta aquí. La mente me jugaba malas pasadas. Había momentos en los que me convencía de que todo era un malentendido, de que ella iba a llamarme, a disculparse, a decir que había sido un error. Pero al mismo tiempo sabía que allá afuera disfrutaba de su camioneta nueva, de su casa remodelada, de la recompensa que recibió por venderme. Esa contradicción me carcomía. Extrañar a alguien que ya me había destruido. El desgaste físico también era evidente. Perdí peso rápidamente. Mis ojos se hundieron y mis manos temblaban a veces sin control. El estrés me comía por dentro, junto con la incertidumbre de no saber si me deportarían en días o en meses. Cada vez que un guardia decía mi nombre, sentía que el corazón se detenía. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a un hombre rezar en voz baja en la litera de al lado. Sus palabras eran simples, pedía fortaleza y justicia. Sin darme cuenta, me encontré susurrando también, no un rezo formal, sino una súplica desesperada, que todo esto tuviera un sentido, que mi historia no quedara enterrada en el olvido, porque lo que más me aterraba no era la deportación, era que mi sacrificio, mis 22 años de lucha, terminaran reducidos a un número de caso en una carpeta gris. La espera se volvía insoportable, pero también me estaba transformando. Empecé a escribir mentalmente cada detalle, cada recuerdo, cada herida. No tenía papel ni lápiz, pero repetía las frases en mi cabeza una y otra vez, como si al contarlas me asegurara de que algún día saldrían a la luz. Esa era mi resistencia, no dejar que mi historia muriera dentro de esas paredes. Y así pasaban los días, uno tras otro, sin respuestas, sin noticias, solo con el eco de mis propios pensamientos. La espera me estaba matando lentamente, pero también me estaba forjando en algo distinto. Ya no era solo el hombre que había sido traicionado, me estaba convirtiendo en alguien que necesitaba contar su verdad, aunque fuera lo último que hiciera. El giro llegó en el momento en que menos lo esperaba. Ya había aprendido a no ilusionarme con nada, a aceptar que cada día en ese centro de detención era solo un paso más hacia el abismo. Pero una mañana, un guardia pronunció mi nombre con un tono distinto, más seco, más urgente. Me ordenaron recoger mis cosas, lo poco que tenía, un cepillo de dientes gastado, una camiseta vieja y el documento con la firma de ella que nunca solté. Sentí que la sangre se me helaba.
Pensé que había llegado la orden final de deportación. Me llevaron a una sala pequeña, iluminada por un fluorescente que zumbaba con un ruido molesto. Allí estaba mi abogado de oficio, con el rostro serio pero con un destello extraño en los ojos. Me dijo que habían encontrado inconsistencias en la denuncia. Alguien había filtrado información, que mi mejor amiga había recibido dinero de manera irregular a cambio de colaborar con ICE, y que eso ponía en duda la validez de todo el caso. Al principio no lo creí. Pensé que era una mentira piadosa para darme esperanzas. Pero luego me mostró un documento preliminar. Una investigación interna había detectado pagos no justificados en su cuenta bancaria, movimientos que coincidían con las fechas de mi detención. Era como si de pronto el peso de la traición se volteara contra ella. Sentí una mezcla de alivio y furia. Por un lado, significaba que quizá había una salida, que mi deportación no estaba escrita en piedra. Por otro, me confirmaba lo que ya sabía. Ella no solo me había vendido, lo había hecho por dinero, por pura ambición. La rabia me atravesó de pies a cabeza. 22 años de confianza, sacrificio y remesas, reducidos a un intercambio sucio de dólares. Los días siguientes fueron un torbellino. Me trasladaron a otra sección del centro, menos abarrotada, mientras el juez evaluaba la validez del caso. Allí conocí a un dominicano que llevaba meses esperando una resolución similar. Me dijo, a veces, hermano, la misma corrupción que nos hunde es la que nos salva. No sabía si tomarlo como consuelo o como burla, pero tenía razón. El mismo veneno que ella usó para destruirme se estaba volviendo contra ella. Mientras esperaba, mi mente no paraba. Imaginaba su rostro al enterarse de que su traición ya no era un secreto, de que el pueblo entero comenzaba a murmurar no solo sobre mi caída, sino también sobre su deshonra. Y aunque una parte de mí quería que sufriera, otra sentía un vacío enorme, porque más allá de lo que la justicia dijera, yo había perdido algo que nunca volvería: la capacidad de confiar ciegamente en alguien. La audiencia final fue distinta. El juez, más severo que antes, habló de las irregularidades y dijo que necesitaba más tiempo para revisar. No me absolvió, pero tampoco firmó mi deportación inmediata. Fue como un respiro en medio del ahogo, un pequeño espacio para mantenerme en pie. Cuando el intérprete me explicó la decisión, sentí que por primera vez en meses el aire entraba de verdad en mis pulmones. De regreso a la celda, los demás me miraron como si hubiera traído conmigo un pedazo de esperanza. Uno de ellos me abrazó y me dijo, Dios no se olvida, hermano. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Yo no sabía si creer en eso, pero esa noche dormí un poco más tranquilo. Por primera vez, soñé sin cadenas en las muñecas. En mi sueño estaba en Puebla, caminando por las calles de tierra. Veía a mi madre sentada en el patio, sonriendo como cuando yo era niño. Me acerqué a ella y me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Tu sacrificio nunca fue en vano, hijo. Lo que diste vive en nosotros, aunque otros lo hayan usado mal. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación nueva. No sabía cuánto tiempo más pasaría detenido, ni cuál sería el fallo final, pero ya no me sentía derrotado. Entendí que mi historia no terminaba en esas paredes, que, pasara lo que pasara, yo contaría todo: la traición, el dolor, la manipulación, pero también la resistencia, la dignidad, la verdad que nadie podía borrar. Ese día escondí el documento con su firma debajo del colchón otra vez, pero no con la misma rabia de antes. Lo guardé como prueba de que, incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay una grieta por donde entra la luz. Hoy, sentado en esta celda que se ha vuelto mi casa forzada, miro hacia atrás y siento que he vivido varias vidas en una sola. La del joven que cruzó la frontera con miedo, pero con esperanza. La del hombre que trabajó como sombra en cada rincón de Los Ángeles, cargando ladrillos, limpiando oficinas, pintando paredes, hasta que sus manos quedaron ásperas como piedra. La del hijo que nunca dejó de mandar dinero a su madre,
incluso cuando él mismo no tenía que comer. Y también la del traicionado, el que fue vendido por la persona en la que más confiaba. He pasado noches enteras preguntándome por qué. ¿Por qué ella, mi amiga de infancia, eligió destruirme de esa manera? ¿Fue solo el dinero? ¿Fue envidia? ¿Fue resentimiento acumulado? Quizás nunca lo sepa, pero he comprendido algo en estas semanas de encierro. Su decisión habla de ella, no de mí. Ella eligió el camino de la traición. Yo elegí el del sacrificio. Y por más que me haya hundido, nada puede borrar lo que construí con mis propias manos. El futuro es incierto. Puedo ser deportado en cualquier momento, enviado de vuelta a un país que dejé hace más de 2 décadas y que ya no es el mismo que recuerdo. Tal vez me espere la vergüenza de los rumores, el rechazo de quienes nunca entendieron mi sacrificio, o quizás, con un poco de suerte y justicia, pueda quedarme, seguir trabajando, levantarme una vez más, pero ya no temo al desenlace, porque lo que me sostenía todo este tiempo no era el lugar donde estaba, sino la voluntad de no rendirme. He pensado mucho en mis hijos, en qué recordarán de mí, si me verán como un hombre derrotado o como alguien que luchó hasta el último segundo. Quiero creer que, algún día, entenderán que todo lo hice por ellos, que cada dólar enviado fue una semilla de amor, aunque otros lo convirtieran en veneno. En las noches más oscuras, cuando el silencio del centro de detención parece tragarse todo, me repito una frase que escuché de un viejo compañero aquí dentro. La traición te rompe, pero también te revela quién eres de verdad. Y yo he descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, que, aunque me arrancaron la libertad, no han podido arrancarme la dignidad. A veces imagino el momento en que cruce esas puertas, sea como sea, libre o deportado. Imagino el aire fresco golpeándome el rostro y prometo que no volveré a callar, que mi historia servirá para mostrar al mundo lo que significa ser migrante, darlo todo, sacrificarlo todo, y aún así, cargar con el peso de la desconfianza y la traición. Ella creyó que podía borrarme con una firma y unos dólares, pero lo que no entendió es que la memoria de un hombre no se destruye tan fácil. Yo sigo aquí, contando cada detalle, grabando en mi mente las escenas de mi vida como si fueran una película que nadie podrá censurar. Y cuando llegue el día de mi salida, estas palabras saldrán conmigo, porque no soy solo un número en un expediente. Soy 22 años de sudor, lágrimas y amor por los míos. Soy la prueba de que incluso en el dolor más profundo se puede encontrar fuerza. Soy un hombre que fue traicionado, sí, pero que se niega a morir en silencio. Y mientras escribo estas últimas líneas en mi mente, con las luces del pasillo apagándose y los pasos de los guardias alejándose, me aferro a una verdad que ya nadie me puede quitar. Mi sacrificio no fue en vano, mis años no fueron borrados, mi voz sigue viva.